La economía dominicana durante el año 2019 tiene las características de haber mantenido la estabilidad, el tipo de cambio, haber aumentado el endeudamiento público como parte del financiamiento del presupuesto, pero de todos modos la economía dominicana ha seguido creciendo. Tuvo un impacto muy negativo del sector turístico, lamentablemente una campaña que afectó el número de visitantes para la República Dominicana, pero de todos modos hemos mantenido nuestro crecimiento y por los informes que da el Banco Central y también el Ministerio de Hacienda, sigue siendo una de las economías de mayor crecimiento de la región de Latinoamérica. Queremos conversar con Isidoro Santana, quien fuera ministro de Economía hasta este año, economista, una de las firmas prestigiosas de la República Dominicana en materia económica, y queremos analizar el comportamiento precisamente de los factores que son determinantes y fundamentales si vamos a tener la posibilidad de mantener la estabilidad en un año electoral como el que viene en el próximo 2020. Muchas gracias, Isidoro, por aceptar esta conversación. Para mí es un placer. Sí, te agradezco mucho. Tú fuiste ministro de Economía, tú conoces lo que es el manejo de la economía por dentro del Estado y lo que es también verlo desde el punto de vista de la independencia de un profesional que ve los factores del comportamiento de la economía y el crecimiento. ¿Seguimos siendo de verdad referencia, envidiable incluso para algunos gobiernos de la región? Sí. De hecho, esto es algo que incluso hasta los propios dominicanos a veces nos sorprende y a las propias autoridades del área económica, que República Dominicana mantenga un ritmo tan envidiable, porque esa sería la expresión, de crecimiento. Este año vamos a cerrar con números no tan buenos como en años anteriores, como el año anterior, porque el año 2018 fue un año excepcional, con un crecimiento del 7%, eso se ve en muy pocos países del mundo. Y este año hubiera sido también de crecimiento muy alto, de no haber sido por dos factores que enturbiaron el proceso a mitad del año, uno de ellos con consecuencias que trascienden el año y que incluso se prolongan para el año que viene en alguna medida, que es el tema del sector turismo. El otro fue el ambiente de incertidumbre política que se generó a raíz de los eventos en el Congreso Nacional, las amenazas de cambio de la Constitución y esas cosas, que provocaron, sí, que se resintieran algunas variables, incluyendo el consumo, la inversión privada y la tasa de cambio, esa cosa. Pero al final terminamos en una situación normal. Se estima que la economía, el número que todavía pensamos que termina con un crecimiento de un 5%. Un 5%. Y una inflación que parecía al principio que se iba a salir de su cauce, pero va a terminar por debajo del 4%. La inversión extranjera como un factor importante que evidencia o por lo menos da señales sobre la sanidad económica de un país y su perspectiva de estabilidad en el tiempo, se mantuvo sobre los 2.500, casi 3.000 millones de dólares, sí, pese a esos factores políticos. Sí, la inversión extranjera es uno de los factores que más influye. Mira, lo que pasa es, en gran medida, que en América Latina, prácticamente el único país que puede atraer inversiones es la República Dominicana, inversiones privadas significativas. Casi el único, digo, no, estoy exagerando, porque América Latina es un hervidero de inestabilidad económica y política, casi toda la región. Y República Dominicana ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y la estabilidad política a grandes rasgos. Y eso al final ayuda mucho a la inversión
extranjera, el país tiene atractivo, básicamente en el sector turismo, que tiene condiciones naturales excepcionales y ya tiene una trayectoria recorrida, una tradición, pero igual en las áreas mineras, en las áreas de la inmobiliaria, en la inmobiliaria también hay inversiones, muchas inversiones. Y en general, bueno, está bastante diversificada la inversión extranjera. ¿Cuál es el factor fundamental para que es esos atractivos que tiene República Dominicana, su potencial? Por ejemplo, el turismo fue afectado, pero sigue creciendo la inversión en turismo. Sí. Eso pareciera contradictorio. Sí, pero no hay duda de que el crecimiento sería mayor si no hubiera sido afectado. Y que el impacto de los elementos que salieron a la luz pública y que generaron el ambiente, digamos, de desconfianza. En el turismo fue un factor que impactó bastante. Lo que pasa es que el sector venía creciendo mucho. También, sí. Pero ahí está la seguridad pública y está el atentado contra David Ortiz, que fue como el detonante. Sí, mira, yo diría que sí fue el detonante. Hay algunos otros elementos que eso tienen que ver con la seguridad jurídica, que tienen que ver con infraestructura, sobre todo de agua y saneamiento, en las áreas turísticas y en la ciudad, en el entorno, en toda la vida nacional, que no hay duda que afectan esos basureros por todos los lados donde la gente se mueve, de ciudades sucias, de pueblos completamente sucios, de ríos llenos de plástico y cosas de ese tipo. Pues esos son cosas que afectan mucho la imagen del país. Pero lo que este año tuvo el impacto mayor fueron las noticias negativas sobre violencia, sobre muertes, sobre, bueno, esas cosas que todos conocemos. Inseguridad. Eso provocó que yo creo que por primera vez desde el año 2002, digo 2002 porque fue el año que siguió a lo de las Torres Gemelas. Sí. Yo creo que fue por primera vez el número de visitantes extranjeros disminuyó. Disminuyó y eso tuvo lugar básicamente en el segundo semestre del año, porque en el primer semestre venía muy bien. Eso fue parcialmente compensado por un aumento del número de visitantes dominicanos, porque desde el punto de vista de lo que hacemos los economistas al hacer la cuenta, en realidad un turista no se llama así porque sea extranjero o dominicano, sino porque reside en el país o reside en el exterior. Sí. Todo el que reside en el exterior y viene a visitarnos, pues es turista. Esta que es una temporada alta, esta época de diciembre, por supuesto que uno se preocupa porque los hoteles dominicanos, principalmente los de mayor afluencia de turistas, como los hoteles del este del país, no están a casa llena como en el pasado lo habíamos visto. Exactamente, eso tiene mucho que ver con esa situación que se presentó y también que eso afecta a otros sectores de la economía, porque el turismo es un sector muy integrado al resto de la economía nacional, a la agricultura, a la industria, a la construcción, a las finanzas, al comercio. Al comercio en general. Hacemos nuestra primera pausa en este diálogo con Isidro Santana, economista, exministro de Economía del gobierno dominicano, sobre el año 2019. En un momento retornamos. Un elemento importante en los últimos meses ha sido el deslizamiento en la tasa de cambio, que no lo habíamos registrado en República Dominicana, salvo la situación excepcional que se presentó en el año 2003, que llegamos a un punto histórico.
pero ya vamos camino a los 55 por 1 en la tasa de cambio. El gobierno dominicano no sé hasta qué punto ha hecho una previsión con motivo del presupuesto de hasta dónde puede llegar la tasa de cambio, pero obviamente que ha sido un deslizamiento igualmente aparentemente controlado por el Banco Central. ¿Qué efecto podría tener esto, Isidoro? Mira, Tiene un costo muy alto, tengo entendido. Déjeme decirle, yo creo que el deslizamiento que ha habido este año, más que negativo, es positivo. La preocupación de la gente es y debe ser la inflación, no que la tasa de cambio suba. Si la tasa de cambio sube pero los precios no suben, no hay mayor problema. No hay mayor. Y lo que ha habido en el año 2019 es que la tasa de cambio ha subido un 5 y pico %, pero el nivel medio de precio ha subido un 3 y pico, 3 y medio. Yo estimo que al cierre del año va a terminar con una inflación de 3,5%. Y si eso es así, pues el efecto sobre la población consumidora no es sensible, porque una inflación de 3,5 es algo tolerable en cualquier país, eso no es una cosa grande. Y sin embargo, la economía dominicana, que acumula un déficit externo a lo largo de su historia grandísimo y que acumulaba un rezago de la tasa de cambio, porque antes siempre ocurría lo contrario, que era que la inflación siempre era alta y la tasa de cambio se quedaba. Sí. Y entonces eso afectaba mucho la producción nacional, porque tiene que competir con la producción de otros países en condiciones muy desiguales. Pues en este caso es al revés. Eso le conviene a la industria porque encarece los productos importados con los cuales compite, le conviene a la agricultura por la misma razón y sobre todo le conviene al turismo y a la zona franca. Pero el gobierno, el Banco Central liberó encaje legal, puso dinero en circulación. Ese dinero siempre tiene más vocación por el dólar, por supuesto. Y sí, ha habido... ese pudo haber sido uno de los factores, lo mismo que pudo ser también el hecho de que mucha gente, al ver la situación como de inseguridad y de inestabilidad, pues quizá alguna gente comenzó a poner dinero en dólares. En dólares, sí. Eso debe haber presionado la tasa de cambio, pero al final yo tengo entendido, y mira que no, a pesar de que soy economista, pero no soy muy dado a darle seguimiento a lo que pasa en el día a día de estas variables, pero entiendo que en los últimos meses ya está estabilizado, porque eso fue en los meses de junio, julio, agosto, por ahí, que la tasa de cambio subió bastante. ¿Y hasta dónde los rejuegos financieros, digamos, estas políticas que se se ponen en ejecución, tienen posibilidad, sin una reforma profunda del esquema económico, del sistema económico de República Dominicana? Bueno, ahí está la cosa, que la República Dominicana, si bien en términos de variables macroeconómicas, de tasa de inflación, de tasa de crecimiento del producto, nuestros números son envidiables, pero en cuanto a los resultados para la gente no son nada envidiables. La República Dominicana tiene rezagos demasiado grandes en todos los aspectos sociales, en todos los aspectos institucionales, y de ahí es donde se deriva la necesidad de hacer reformas un poco más profundas. Y para garantizar la estabilidad a largo plazo, hay que comenzar por garantizar la sostenibilidad fiscal. Así es. Y la sostenibilidad fiscal no está garantizada bajo el esquema que tenemos ahora mismo. Acabamos de aprobar un presupuesto para el año 2020, el más alto en toda la historia de República Dominicana, de 997,000 millones de pesos, pero con bonos que deberá emitir el Estado por 246,000 millones de pesos. Sí. ¿Eso es saludable? Ahí está donde están los problemas. Para mí eso no es saludable. Es decir, eso es algo que yo creo que a mí me tocó durante el tiempo en que estuve tratar de impulsar que se cambiaran algunas cosas para que eso no siguiera así.
pero sea como sea, eso hay que cambiarlo. El país sí va a tener que seguir emitiendo bonos u otra forma de deuda, porque no necesariamente tiene que ser bonos, puede ser préstamos y preferiblemente de organismos oficiales, si pudieran ser. Pero va a tener que seguir emitiendo mientras tenga déficit. Ahora el déficit hay que corregirlo. ¿Y cómo controlamos el déficit? Porque reduce el gasto del Estado. No, y quería decir que aún en el caso hipotético de que se corrigiera el déficit, todavía se necesitaría seguir emitiendo para repagar deudas antiguas, porque siempre esas cosas van ocurriendo. Ahora, ¿cómo se reduce el déficit? Eso es algo que todo el mundo quiere, todo el mundo sabe que hay que hacer. Lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas, ¿no? Presionan los procesos electorales. Los procesos electorales y los procesos económicos. Económicos porque también. No hay dudas que, por ejemplo, bajar gasto público tiene impacto económico y social. Sí. Eso es algo que yo nunca he recomendado, sobre todo porque los números dicen que República Dominicana tiene un coeficiente de gasto muy bajo en el contexto internacional, muy bajo. Lo que pasa es que como en República Dominicana estamos tan acostumbrados a ver el mal gasto, a ver el dispendio de recursos públicos, la gente cree que es porque el Estado gasta mucho. El Estado gasta mucho en algunas cosas que son innecesarias, pero muy visibles, y a la gente le molesta y piensa que el volumen total de gastos se puede contraer por eso. Pero el volumen total de gastos está limitado por una serie de deficiencias enormes que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el sector agua, con el sector saneamiento. Bueno, en el caso del sector eléctrico hay deficiencia, pero la el presidente le puso número, dijo son que de otra naturaleza. 7 años, 13.000 millones de dólares para el déficit del sector eléctrico. Sí, el sector eléctrico es un sector donde se desperdicia demasiado dinero por muchísimas razones. No ha habido forma de entrarle a eso, sobre todo al déficit de las empresas distribuidoras. El déficit tiene relación con muchas cosas, en parte con los costos de la producción de electricidad, pero sobre todo con los cobros, con la incapacidad de cobro, con el exceso de gastos administrativos de las empresas, el hecho de que estén llenas de empleados de más y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Isidro Santana, exministro de Economía del Gobierno Dominicano. Un factor importante en la economía dominicana que hemos visto y se mantiene es la informalidad. Es casi un 60% de las actividades económicas de República Dominicana son informales. ¿Cómo logramos reducir por lo menos un porcentaje mínimo de que estamos haciendo algo para incorporar a la formalidad? Mira, que implica un aumento en los ingresos del gobierno. Para mí esa es una de las cosas más, es una pregunta difícil porque yo no sé cómo se resuelve, no sé. En definitiva, y fíjate que en este gobierno se ha hecho un esfuerzo importante por reducir la informalidad. Se ha estimulado contrataciones públicas de pequeñas empresas con tal de que se formalicen. Se ha establecido mecanismos de apoyo a las micro y pequeñas empresas tratando de que se formalicen. Se han dado facilidades tributarias y todo, pero la verdad es que la gente tiene aversión a bregar con los trámites oficiales y mucho más cuando eso tiene costo, porque por ejemplo
La formalización implica los costos no solo de pagar los impuestos, sino de la seguridad social. Más toda una serie de cosas que tienen que ver con leyes laborales de diferentes tipos. Pero en el fondo de todo, sí, en el fondo de todo hay un asunto cultural. Es que los dominicanos somos informales por naturaleza, es decir, sí, eso se nota en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y nos cuesta mucho trabajo cumplir con algunas reglas establecidas. Nos parece como que eso es... Si nos comparamos, Isidoro, con otros países de la región, ¿nuestros niveles de informalidad son mayores? Son muy elevados, sí, muy elevados. En América Latina en general es una región de mucha informalidad, pero dentro de América Latina, República Dominicana es uno de los de mayor informalidad, no hay duda. Pero la informalidad le aporta también apoyos, recursos a la economía, porque aunque se mantiene la informalidad y el Estado deja de recibir recursos que pudo haber recibido, forma parte esta informalidad del desarrollo de la economía. Forma parte de la economía. Y de hecho, a la gente que hemos estado trabajando con los temas de la política fiscal, aunque el deseo de todo economista es que el sistema tributario descanse sobre impuestos directos para afectar menos a los que menos pueden, en la práctica la realidad es que la única forma de tú cobrar impuestos en una cuantía más o menos razonable es cobrando impuestos indirectos, porque esos son los únicos que no evade el sector informal. Sí. Es decir, lo tiene que pagar al comprar las cosas, ¿no? El sector zona franca ha repuntado en los últimos años en República Dominicana, ¿verdad? Sí, pero muy poco. El sector zona franca tuvo una crisis muy grande con la revaluación monetaria que se produjo después que se estabilizó la economía en el año 1994. Sí. Y eso se agravó con la cuestión del acuerdo multifibras, que generó que entraran los países de Asia como un gran competidor en el área textil. Y después el sector entró en un proceso de cambio gradual, de modo que se pasó de textil a otras áreas, incluso después en el área de servicios, más que de industria, y ha estado creciendo, pero creciendo lentamente, es decir, nunca ha vuelto a tener la dinámica que tuvo antes. Las exportaciones de zona franca, por ejemplo, han estado creciendo a ritmo de 3%, 4%, pero eso no es más que un ritmo normal en que cualquier variable de una economía suele crecer. ¿Y la minería ha mantenido...? La minería da saltos en función de que aparezca un proyecto grande. Por ejemplo, cuando entró en operación la exportación de oro de la Barrick-Gold, dio un salto grandísimo. Después, en la medida que ha entrado algunos otros proyectos, da algunos empujones, pero no es un crecimiento así sostenible. Sí, porque hemos tenido operaciones, por ejemplo, de Falconbridge, que ha mantenido las exportaciones de ferroníquel. Sí. Se mantienen las exportaciones de oro como uno de los factores importantes de las exportaciones dominicanas. Bueno, esas son las dos grandes partidas de la exportación minera. ¿Hay alguna señal de que China haya tenido algún impacto luego del establecimiento de relaciones diplomáticas y políticas con la República Popular China en la economía dominicana? Mira, debía haber tenido un impacto más grande y alguno tiene que haber tenido, pero no tan significativo, en parte porque el gobierno dominicano tiene que manejarse entre el medio de dos aguas en esto de las relaciones económicas, que es casi lo mismo que decir de las relaciones diplomáticas. Y en la medida en que entró en el juego el gobierno norteamericano, pues
eso enfrió muchas expectativas de inversión de China en la República Dominicana, que teníamos intención. Para mí lo más importante siempre, y fue lo que más traté de impulsar desde el gobierno, era una inversión grande. Cuando digo grande es porque en eso se ha pensado en grande, en torno a la zona de Manzanillo, en la región norte del país. Para el puerto de Manzanillo. Bueno, un puerto es como un punto de partida, pero es mucho más que un puerto. Es parque energético, es parque industrial, es parte de desarrollo comercial y de logística y de muchísimas otras cosas. Y se pensó en China, se comenzaron a hablar algunas cosas de esas y se tenían muchas expectativas, pero después... la presión de Estados Unidos redujo el entusiasmo. Redujo el entusiasmo. Los norteamericanos quieren invertir ellos, se habla, pero todavía eso no se ha concretado nada. Eso no hay duda de que atenuó el impacto que podía haber tenido la relación, el establecimiento de relaciones diplomáticas, pero siempre algo el país gana en asistencia que ha dado el gobierno chino al gobierno Isidoro, dominicano. Sí, y la perspectiva para el año 2020, un año electoral, ¿qué tal? ¿Cómo se puede ver la economía dominicana finalmente? Mira, mucha gente le tiene miedo a los años electorales en términos de variables económicas. Yo no le tengo tanto miedo. Es cierto que hay cosas que ocurren, es cierto que por nuestra debilidad institucional, los gobiernos utilizan el poder del Estado para tratar de imponer resultados electorales, y eso hace que el gasto público suela crecer más de lo normal y que se generen déficit, pero eso tampoco ha sido suficiente para desequilibrar la economía dominicana en una magnitud tampoco tan grande. En el 2012 fue cuando más cerca estuvimos, pero se resolvió. Después. ¿No puede ser un factor el hecho de que Gustavo Montalvo, por ejemplo, encabece el equipo técnico del candidato presidencial? Y otros funcionarios y ministros, incluyendo el nuevo ministro de Economía. No, yo creo que esos funcionarios van a seguir haciendo su trabajo en el gobierno y van a tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro está que influye, el hecho de tener que estar metido en las cuestiones políticas electorales, influye. Lo que yo no creo es que la influencia llegue a ser una cosa tan grande como para poner en riesgo nuestra estabilidad y nuestro curso normal. Descarrilar la economía, como ocurrió casi en el 2012. Claro está que todo, digamos, desequilibrio más de lo previsto. Es más, lo previsto ya es algo preocupante, porque seguimos con un déficit, y más que para el año que viene se proyecta un déficit más grande que lo que hemos tenido en años anteriores. En toda la historia, ¿sí? Bueno, no en toda la historia, pero sí en todos los años anteriores. Y entonces, si en adición a eso se generan otras situaciones, pues eso provoca más preocupación, sobre todo porque conduce a más deuda a la larga. Todo déficit público conduce a deuda. Muchas gracias a Isidoro Santana, quien fuera ministro de Economía hasta este año, hasta mediados de este año. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre el comportamiento de la economía dominicana en el 2019.